Hola, muy buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso, un nuevo capítulo aquí en Radio Pichincha. Son las 6 de la tarde y como todos los viernes de 6 a 7 en este espacio, pero también en las redes sociales, que no falta ni una sola. Mi querida Black, ¿me puedes decir cuáles son esas redes sociales, por favor, con ese talento que tienes y esa pronunciación tan brutal en inglés? Claro que sí, es Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. Mi querido Álvaro Samaniego, y me habías comentado que el anterior programa fue visto desde unas partes inusuales en el mundo. Sí, Ucrania. Ucrania. Indonesia también tuvimos un reporte bien interesante. Decía muchas frases que yo creería que son hermosas, pero lastimosamente no leo indonesio, pero se veía bien las palabras, las letritas curvaditas así. Y en este programa estamos también aquí en la Fundación Jaime Zapata, porque le tenemos al Jaime Zapata, que ya está como a un par de semanas aquí. Jaime, ¿estás un poco nervioso? No. No estás nervioso, seguro. ¿Cómo sientes ser el fundador de la fundación? Doblemente fundido. Fundación, hasta que funcione, no sabemos. Bueno, en todo caso, el Jaime está nerviosísimo por esta súper invitada que ya les vamos a presentar. ¿Quién es? Mientras tanto, nos presentamos a nosotros mismos. Compañera, curiosa, buscadora de votos, Tatiana Larrea. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas, yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Y entonces, última de 5 hijos. Eso creo que le hizo un poco mimada, pero sobre todo creo que muy sensible. No tengo el gusto de conocerles a los otros hermanos, pero es la última. Ama mucho la naturaleza. Estuve como hace un par de años en el Ilaló. Tiene una casa muy bonita, muy sencilla, pero sumergida en algo que todo mundo añora ahora, que es la naturaleza. Ahí tenía el taller, creo que todavía tiene, y estamos hablando de Ana Fernández, una de las artistas que yo más admiro, más aprecio desde que comencé a entender qué es el arte. No sé si puedo decir el año de nacimiento, pero lo voy a decir, es en el año 63, porque quiero un poco contextualizar su madurez. En todo caso, Ana me contó, me susurró al oído a través del WhatsApp, que junto a Paula Barragán, su gran amiga, que es otra gran artista, amiga de todos, estudiaron como juntas en el Ejido, ¿no? En un instituto que ya nos contarás de qué se trata, y en condiciones peculiares, descalzas, en el piso. ¿Cómo eran esas épocas? ¿Por qué te atrajo el arte, mi querida Ana? Bueno, ahí todavía no le conocía a Paula, pero mi mamá trabajaba. Y entonces tenía que buscar entretención para la hija chiquita. Entonces, verano encontró que habían clases de arte en el, se llamaba Centro de Promoción Artística del Ejido de la Casa de la Cultura. Fue algo espectacular para mí, porque a mí ya me encantaba jugar con los marcadores y cosas así. ¿Qué edad tendrías, Ana? 6. Ya tenía 6 años. Era el 69. ¿Ya sabías de escribir? Más o menos. Ya escribías, leías. Algo. Lo que se puede. Y seguramente habíamos acabado ya la dictadura militar. Roldós había ganado, ¿no? Para esas épocas. En el 69. 69, no, pues No, eso era para antes. nada, Yo hice estamos en plena 79, dictadura. claro que sí. Jaime, vos en el 69, ¿qué hacías? ¿Ya pintabas? Yo no me acuerdo ya qué hacía, mucho tiempo. No, yo estaba en el colegio de artes. Ya. Yo no sé en qué año entré al colegio de artes, yo creo que estuve hasta el 70 entré en el 72 y fui igual, yo hice lo mismo, fui al centro de promoción artística. Yo tuve como profesor Nilo Yepes. Es verdad que era lindo el centro, porque además en el tiempo ese elegido era muy bonito, era muy casi campo. ¿Y era de todas las edades, Ana, cuando...? No, éramos solo niños pequeños, pero bueno, esto era, teníamos la clase en la Casa de la Cultura, pero era a través del Centro de Promoción Artística. Y los profesores eran una pareja de chilenos súper jóvenes,
súper locochones, bien hippies, que nos hicieron pintar en el suelo, en un gran papel lindísimo, tirado en el suelo, con colador, la pintura cernida a través del colador, a la Jackson Pollock más o menos, que en esa época era Lo que era. como súper importante el expresionismo abstracto. Entonces, para mí, yo les veía a ellos y yo pensé, yo quiero ser así, y quiero ser así mismo, hippie, con los pies sucios, con todo. ¿Y pintabas con los pies descalzos? Sí. Sí. Sí, con los pies. Bueno, pues, Hacíamos está huellas chiquita con todavía. los pies y con las manos pintábamos. Era lindísimo. Era una libertad impresionante, ¿no? Pero no eras la niña rara, porque a mí a esa edad me regalaron una ametralladora. Eso era normal, digámoslo así, ¿no? Fisher Sí, Price. sí, tenía luces, hacía así y sonaba guiri, 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 Sí. y tenía lucitas así. Sí, Pero eso era era normal, que te medio regalaban, niña te rara. regalaban cosas, soldaditos, cosas de guerra, ¿no? Sí, o sea, no es que mi familia era rara, era una familia quiteña, bien quiteña. ¿Dónde vivían? Vivíamos en la 10 de agosto. La 10 de agosto y Pereira. Recién pasé por ahí, no es nada como era antes. Antes eran potreros por ahí atrás. Y sí era niña rara, pero tal vez más porque era como sola, ¿no? Mis hermanos son todos mayores, entonces mi mamá estaba constantemente tratando de buscar qué cosas más podía darle a esta hija. ¿Cuáles eran como los pintores que se destacaban para esos años? Guayasamín estaba Ajá. a la moda, inclusive él pintaba si no me equivoco, en esta época, o un poquito antes, pintaba en el Ejido, cerca de la Casa de la Cultura. Él hacía todos los domingos del pueblo, creo que se llamaba. Y yo me acuerdo, justamente yo fui al Centro de Promoción Artística ya cuando tenía 15 años, pero, o sea, debe ser el mismo tiempo que tú estabas ahí dibujando. Y yo me acuerdo que antes, yo a los 6 o 7 años, mi mamá me llevó al parque y ahí de lejos yo pude percibir que había un pintor pintando y era Guayasamín. Y eso se va tejiendo y se va armando, ¿no? De a poco las coincidencias, cómo te van llevando a ser lo que eres. Sí. ¿Y qué comenzabas a pintar? ¿Qué fue lo que te fue llevando a descubrir más y quedarte en el tema del arte, mi querida? Bueno, después de eso fui todos los veranos al Centro de Promoción Artística y los profesores eran Perugacci, César Taco, el acuarelista, Nilo Yepes, que le encantaba la copa. Pero además es muy loco porque ella está contando que Perugacci era su profesor, pero Perugacci era joven. Era mi compañero de colegio. Era jovencísimo. Tenía 16, 17 años igual. Sí. Pero cuando tenía 10 años me cambié de colegio, me fui al americano y le conocí a la Paula. Ajá. Y nos hicimos amigues súper rápido. Y desde ahí los veranos empezamos a ir juntas al Centro de Promoción Artística, lo cual era chéverísimo. Y bueno, eso hicimos. Pero también tiene relación porque Paula y Carla, que después se dedicó a la danza, también bueno, estaban un poco dentro del mundo de Milton. Sí. Milton Barragán, que también ya era un personaje importante en este momento, arquitecto, pero artista también. Sí, y la Jocelyn, la mamá, que hacía cerámica. Entonces, muchas veces hacíamos cerámica en el taller, que era algo, para mí, un descubrimiento fantástico, ¿no? Porque era este taller que era como en la parte de atrás de la casa de Paula, que también es una casa súper artística, y también donde hay muchas obras de arte. Para mí, conocer esa casa fue como un mundo que se abría, ¿no? Habían obras de Osvaldo Viteri, de Félix Arauz, habían todos estos pósters de, qué sé yo, Picasso, Modigliani, Toulouse-Lautrec, cosas que yo nunca había visto antes, ¿no? Pero hasta ahí la pintura, el arte, las artes plásticas para ti eran una diversión de verano o ya comenzaba a tomar otro matiz. Para mí era como descubrir un mundo que me podía sacar del mundo aburrido que yo consideraba que era
bueno, no voy a decir que mis papás eran aburridos, pero era como muy tradicional. Y esto era un salir, porque yo anhelaba lo diferente, siempre me pasaba eso, ¿no? ¿Qué era lo que primero comenzabas a dibujar o a pintar? ¿Cuáles eran los primeros objetos? A ver, me acuerdo que en el Centro de Promoción Artística nos hicieron hacer muñecas, entonces unas 3 muñecas, ¿no? Muñecas normales y corrientes, pero me acuerdo mucho de las muñecas que hizo la Paula y las muñecas que hice yo. Después hicimos collage de la playa, hacíamos los árboles, bodegón, por supuesto, el bodegón siempre estaba ahí. No sé, cosas así. ¿Y tú cómo comenzaste a desarrollar, Ana, esta relación con ser mujer, el feminismo, en una época donde eso quizás todavía no era un tema que se podía hablar o que quizás se sentía, pero no era muy democrático el tema, ¿no? No, o sea, para mí siempre era importante la libertad. Creo que eso es una cosa que siento desde que tengo uso de razón. Y me acuerdo que a los 16 años me hicieron una pregunta sobre, voy a decir aquí, sobre el aborto, y para mí era clarísimo, a los 16 años, que las mujeres teníamos derecho de decidir sobre nosotros, sobre nuestro propio cuerpo. Para mí era muy claro. Nadie me había dicho nunca nada acerca de eso. Y no te habías educado afuera tampoco, o sea, no tenías Yo estudiaba en el colegio americano. Que ya era un poco más liberal. Sí, y además estudié e hice un curso que se llamaba el curso de líderes con 2 profesores muy interesantes, que eran Juan Manuel Rodríguez, Iñaki Ibarra, y que eran ex jesuitas y que nos introdujeron a la filosofía. Entonces, para ese entonces yo ya había leído un poquito a Schopenhauer, un poquitito a Heidegger, un poquitito a Kierkegaard, poquito, ¿no? Pero suficiente como para ubicarte, abrirme a estas preguntas de alguna manera que me hicieron irme por este lado que me hacía preguntar. A mí me gustaba preguntar. ¿Tu papá era machista? No, nada. ¿Tu mamá? Tal vez. Es que las mamás también pueden ser machistas. Claro. Y para conocimiento de la audiencia, Schopenhauer, ¿a quién Heidegger? ¿Quién más te referiste? Son filósofos, no son futbolistas, ¿no? Téngase claro el particular. Jaime, ¿tú eres machista? O sea, Guayas también era súper machista. Sí, sabemos. Sí. Bueno, no, yo no creo. Pero yo pienso que las cosas, yo las veo diferente de lo que tú lo planteas o de lo que ustedes están, porque además crecimos muy juntos, inclusive la mamá de mis hijos, Carmen, estuvo en el americano justo la época esta y tiene tu edad, o sea, tiene la misma. Y entonces, es decir, yo me acuerdo que yo vengo del sur de Quito, entonces Chimbacalle, que puede ser parecido a cualquiera de estas calles que están aquí atrás, ¿no? En la Marín. Eran barrios más bien simples, tranquilos. Habían ciertas familias en Chimbacalle que salían al norte y tenían conexión con el extranjero, con todo. Pero yo nada, pues yo tenía solamente la cosa de la escuela, el colegio y los vecinos. Ese era mi mundo. Y máximo las fiestas de Navidad, fiestas de Quito, y eso era lo cultural para mí. Y entonces había el mismo, ¿cómo se llama? Vicente Rivadeneira, no. El escultor, el escultor que hizo el billete de la cabeza de Rumiñahui, que está en Indoamérica. En la Indoamérica. Entonces él vivía y tenía relación con la Ciudadela México. Él era el artista, digamos, más importante que he conocido en mi mundo, porque nos llegaba, nos hacía máscaras, en Navidad nos disfrazaba, pero después ya vi dibujos que él hacía, era una locura, que ciertos vecinos tenían. Pero en el caso de lo que hablan ustedes, yo viví un mundo completamente, o sea, dentro de lo que es el arte, hablo de lo que es la ciudad de Quito. Yo entré a la Facultad de Artes y había más mujeres que hombres, creo, en la facultad. Y
que yo sepa, en las galerías había bastantes artistas, desde Araceli, había Polit, habían artistas mujeres bastantes en la época y venían también de afuera, venían de Colombia. Entonces no era para mí una idea así De que las mujeres no. no, eso ya no es nuestro tiempo. ¿A qué tipo de libertad te refieres cuando decías que es lo que buscabas? ¿Es una libertad integral? De todo. O sea, yo quería, para mí era muy importante ser libre de hacer lo que quiero, de expresar lo que quiero, de pintar como quiero, y por eso ya cuando estuve en la Facultad de Artes, para mí fue muy difícil acatar los límites que nos ponían ahí. Muy difícil. ¿Límites para académicos o qué tipo? Límites técnicos, académicos. Ajá. O sea, ahora Entonces, vamos a pintar rojo y rojo había que pintar. Y No, hay mira que hacer el bodegón, yo no y hice, hay que hacer... yo entré a la facultad 3 meses y no aguanté, yo me salí. Sí, mucha gente no aguantó. O sea, Vos sí aguantaste. yo aguanté 2 años con las justas. No, casi 3, porque estuve hasta el segundo año. Pasé el preartístico, donde tuve profesores maravillosos. Primero. Segundo, primero, donde tuve a la Carmen Silva, que era la suegra de Jaime. de Jaime. La mejor profesora, la artista más fabulosa que yo aún todavía amo, ¿no? O sea, pero con toda mi alma. Si hay alguien, yo considero que ella me enseñó a dibujar. A mí también. Y yo considero que soy buena dibujante por eso, porque ella me abrió el mundo, ¿no? Con libertad además. Y seguramente todas esas restricciones estaban un poco por la técnica. Había que ser muy técnicos, te enseñaron mucha técnica. El Jaime es terriblemente técnico, cómo templar, cómo... Bueno, no en eso, porque ella enseñaba dibujo. Carmen era muy culta. Sí. Entonces, además del dibujo, a través del dibujo te enseñaba otras cosas. Exacto. O sea, realmente era una construir. A construir. A construir el cuerpo humano, por ejemplo. Que eso, o sea, yo ahora que soy profesora en la Católica, sé que cuando un estudiante está aprendiendo a dibujar, tiene que aprender a construir, primero que nada, y a balancear. Y ella nos enseñaba eso, cómo se adquiere ese balance del cuerpo humano para el dibujo. Otra vez vuelvo con las dudas y un poco con lo que se oye en la calle. ¿Qué creen que los artistas, lo que pasa es que tienen explosiones de creatividad? Es decir, tú un día te despiertas inspirado. bien, te pones frente a un lienzo, pintas y vendes. Ajá. Hasta ahí llega, pero lo que tú dices, hay una construcción, que el dibujo, que esto, hay muchísimo conocimiento ahí también, ¿no? Uh-huh. Y tus experiencias, sí, ¿no? Claro. Lo que está atrás del pincel, ¿no? Sí, bueno, hay de todo, hay estudio, hay formación, hay conocimiento, hay disciplina, pero también hay inspiración. Yo sí creo en la inspiración. Te visitan las musas. No sé si las musas o los musos. O los musos. ¿Te acuerdas vos de tu primera obra seria, la que te gustó, la que ya te comenzó a decir, bueno, sí soy artista? Sí, un dibujo con Carmen Silva, justamente, de la modelo, que era la Marieta, la famosa modelo de la facultad, que no era bella, pero era bella. ¿Qué edad tenía? Ahora debe tener en ese unos tiempo debe haber tenido 80. 30 años, Sí, era ya grande. Claro, sí, pero era una mujer así, de unos huesos muy grandes, era flaca, pero huesos, huesuda, alta, con una cara como esculpida en piedra casi, no se reía nunca. ¿Qué es lo primero que dibujas cuando dibujas un cuerpo humano? ¿De arriba para abajo, de abajo para arriba, comienzas por los dedos, no sé? Yo ahora, Ajá. muchas veces comienzo por las manos, pero eso es cada uno, ¿no? ¿Vos O por los pies. tienes algún patrón en eso? Yo comienzo por pedir el teléfono. Black, cuando tú ves, desde tu punto, tú eres una feminista, pero absolutamente No soy empoderada. feminista, bebé. ¿Eres? Mujerista. Mujerista, absolutamente empoderarista. Cuando tú ves un ¿Te parecido cuadro, a cuando tú mujeriego o ves... no? Cuando, No, nada. Vamos a pelear. no, para eso estamos, pues, para hablar de todo menos de eso. A la mano. Y ves arte.
¿Qué te incomoda ver? A ver, del arte me incomoda la repetición de realidades inalcanzables. Me incomoda que el arte no muestra lo que yo vivo. El arte que se vende hacia afuera muy rara vez muestra la realidad de donde yo vengo o las historias que se han contado de parte de mi bagaje cultural. Y normalmente cuando lo ves afuera, lo ves folclorizado totalmente. Ves la imagen de la mujer negra hiper recontra que sexualizada, ves la imagen de la mujer indígena recontra que folclorizada, y un montón de cosas que en realidad no, a mi parecer pueden ser arte y pueden ser súper caros, pero a mí no me hacen sentir nada. Entonces, para mí es súper complejo. ¿Qué es lo que me hace sentir? Cuando yo veo que artistas que salen de situaciones totalmente precarizadas, que no pueden llegar a estudiar arte, que no pueden llegar a otros espacios, se dan la manera para representar visualmente estas realidades. Eso a mí me deja sin aliento. Obviamente cada quien tiene su punto de vista y su percepción y lo que sea, pero yo siempre voy a ser una persona que va a tratar de visibilizar las realidades de donde viene. Entonces, al momento de no verlas representadas en el arte, es como, bonito. Y sigo. Qué loco, porque a mí me pasa lo mismo con la música. Totalmente. Estaba- Con la yo no música me también me siento pasa. identificado con ninguna También. Y en la poesía. Ana, ¿has hecho arte callejero? Sí, pero puedo... Claro, continuemos. Pensar. Puedes hacer lo que tú quieras. Me haces pensar ahorita, no sé si conoces la obra, por ejemplo, de Kehinde Wiley, que es este artista afroamericano que es el que pintó el retrato de Obama. Me suena. Es que esto también son cosas como que súper actuales. Por ejemplo, Sí. si es que no tienes acceso a esta información, a quién es o a cómo lo hizo, jamás sabré. Claro. Pero son dos pintores, un hombre y una mujer. Amy Sherald, que es la que pintó el retrato de la Michelle Obama. Entre tocayas. Ellos dos lo que hacen justamente es retratar a gente de su entorno. Kehinde, por ejemplo, retrata gente de su entorno, pero como si fueran de la realeza. Pero son negros, ¿no? Son afro y con todo este entorno fabuloso, ¿no? Esto tiene que ver con el concepto de afrofuturismo. Sí, un poco. A mí me claro. encanta el afrofuturismo. Qué buen nombre, ¿no? Sí, Afro- sí. Claro. Sí. El Entonces- afrofuturismo abarca un montón de cosas que no vienen solo con lo pictórico, sino también con el imaginar y poder llevar del imaginario a la realidad todos estos futuros que no serían posibles y no serían viables. Entonces la estética ha sido como que una de las representaciones más fuertes del afrofuturismo que tienen que ver con esto que estás diciendo. Ajá. Yo quería decir algo en relación a Ana. Ana vivió, o sea, yo pienso que en Quito, la gente más joven tal vez no se acuerden porque no estaban ahí. Pero yo creo que nosotros vivimos un boom quiteño. O sea, nosotros realmente lo que nos pasó a nosotros fue espectacular. O sea, vivimos un momento en el que todo era bueno. O sea, todos los espacios, las calles, la floresta, ¿cómo se llama? La Mariscal. Las galerías. La Mariscal era virgen todavía, no había nada. Yo vi aparecer el primer restaurante de un italiano, después el otro, y soñaba siempre con una terraza, y la única terraza que teníamos era el Dimpi en el Amazonas, donde uno podía sentarse con una silla de afuera en la vereda, era el único lugar, no podía ser ninguna. Pero entonces empezamos de a poco a aparecer y llegaron de todo lado. Ahí se creó el Ceceribó, el Pobre Diablo después, posteriormente, el Mala Hierba, llegó el Acharo Francés con el Negro Aristides, todo se fue creando y todos éramos amigos. A una exposición íbamos y estábamos todos los mismos. Y todos eran parte de grupos súper activos. Y justamente la onda de Ana y de Paula, que era bastante, yo creo que tenía mucho que ver también con la cuestión del diseño, porque ellos, yo pienso, viéndolo desde mi punto de vista como pintor de óleo, digamos, ellos tenían otra cosa gráfica que es muy importante y que se lo ve ahora en cosas grandes que ellas hacen. ¿Fue frustración? ¿Es cuestión del signo, el horóscopo, la carta astral, tus papás? ¿Por qué tienes esta afición tan
estricta por prepararte, por ser tan académica? ¿Qué es lo que realmente me llama la atención de vos? Amor al conocimiento, tal vez. Preguntas, siempre me estoy haciendo preguntas. Y bueno, en mi casa sí había primero había esta noción de que todos íbamos a ir a la universidad. No era un si quieres. Todos íbamos a ir a la universidad. Y todos fuimos, ¿no? O sea, todos tenemos grado universitario. Pero llegaba hasta ahí, hasta el pregrado, digamos. De ahí ya podías hacer lo que quieras. Si eras mujer, ya te podías casar, tener hijos, etcétera. Pero para mí llegó un punto en que no era suficiente. Y también creo que por lo que estaba pasando aquí en los años 90, yo me acuerdo que fue muy importante que haya llegado la Lupe Álvarez acá. Muchos artistas que en esa época éramos jóvenes tomamos su clase que se llamaba Quo Vadis Ars, y que realmente nos abrió toda esta ventana al postestructuralismo, a Derrida, Deleuze y Guattari, Foucault. Viste, ya comenzó, ¿viste? Yo te dije. Y a preguntarnos, y a mí me hacía preguntarme, a ver, entonces, ¿dónde es que se junta esta parte de la investigación, digamos, a nivel más intelectual, más filosófico, con lo que estoy haciendo en torno a creación de la obra? ¿Todo este conocimiento te ayudaba a aclarar esas dudas o las profundizaba más todavía? Las profundizaba y me ayudaba. Y ahí te ayudó a ser, sales y vas a vivir a California, ¿no? Bueno, yo viví en California desde el 88. Viví en Italia antes. Hice 2 años de Academia de Bellas Artes en Italia. Y después me fui a California, San Francisco, donde viví desde el 88 hasta el 96. Y después regresé en el 2004 para hacer la maestría. ¿Y tu materia prima era todo lo que habías acumulado en este país y comenzaste a generar un poco de preguntas y respuestas con la academia en una zona totalmente distinta al Ecuador? Sí, que fue algo muy importante en mi formación. O sea, para mí ir a la Academia de Bellas Artes, que se llama academia, pero era lo que yo buscaba, libertad. Que ahí yo llegué y tenía un profesor, Omar Galiani, que me dijo, muy bien todo lo que has hecho, porque veían nuestro portafolio. Ahora te vas a olvidar de todo eso. Te vas a ir a tu taller, nos daban un taller a cada uno, y vas a empezar a crear. Haz lo que tú quieras. Para mí esa fue una crisis tremenda. ¿Te copiaste? Porque siempre me habían dicho, haga el bodegón, haga la modelo, haga esto otro, pula la plancha. Ahí era, vaya y haga lo que le dé la gana. Y yo, ¿qué era lo que me daba la gana? ¿Y no te dijeron, viendo el currículum, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, necesitamos aquí montañitas, yamingos, indios? Los Andes. Estos profesores italianos eran tan poseídos de sí mismos que les importaba un pito, además, ¿no? Eso era algo que a mí no me gustó para nada. Además que todo se trataba como de conquista, ¿no? No sé. ¿Y cuál fue la obra que hiciste esa primera, te acuerdas? Sí, claro. Puse junto un montón de periódicos, les pegué con cola y empecé a pintar encima del periódico. Una especie de collage. Una obra de collage en la base. en la superficie, pero encima de eso era súper abstracto. Entonces, totalmente abstracto. Entonces yo estaba viendo la obra de Yanis Kounelis, la obra de C. Twombly, de, no sé, gente muy abstraccionista y también un poco conceptual, pero yo nunca, yo no me considero conceptual. Me gustan los conceptos, sí, pero mi obra no es conceptual. O sea,
Para mí siempre me ha gustado mucho el color, me ha gustado mucho la expresión, me ha gustado la intuición y no tanto la intelectualización y partir de un concepto y seguir con un concepto y armar todo como si todo fuera solo logos, como si fuera partir de la lógica y no existiera el mitos. No, para mí, entonces por eso no me considero conceptual, pero lo sé, o sea, y creo que es muy importante saber. Claro, porque mientras pintabas estaba este conocimiento y sobre esta base de los periódicos que dibujaste. No dibujé nada, era solo pintura y pintura color, o sea, color, materia. ¿Te acuerdas qué color predominó? Sí, habían los que uso hasta ahora, que son un rosa muy fuerte, muy intenso, violeta, azul cobalto. ¿Vos qué usas, Jaime? Pastel. ¿Hay alguna...? No, es que mi historia es completamente distinta. Yo estoy en otra búsqueda que inclusive me ha perjudicado mucho porque justamente yo pasé igual en Francia por toda la... Digamos, me hubiera encantado tener el mismo proceso de ir a una academia, ¿cierto? A mí me hubiera gustado ir a San Petersburgo, pero en Francia es distinto, no es la misma línea, es mucho más conceptual que los rusos. Entonces yo más bien lo que hice es, ya que estaba en un mundo tan distinto, tan fuera de lo que yo soy, completamente racionales, completamente cartesianos, como ellos mismos se califican, yo dije, no, yo sí soy barroco, yo me quedo con lo barroco y me voy a quedar, y son 35 años que estoy allá, que lo he hecho en solitario, completamente marginal, que es lo contrario de lo que, digamos, otro movimiento que hubo de acá también se integró a otros movimientos que habían en otros lados, que es lo que yo no he hecho. Ana, ¿tú también eres barroca? ¿Te consideras barroca de alguna manera? Sí. Sí, yo también. Es como que los latinos tenemos esa tendencia al barroquismo, ¿no? Horror vacui. Y una Horror al pregunta, vacío. yo tenía una Horror pregunta al toda la vacío, vida sí. y va a sonar bien ignorante. ¿Cuál es la diferencia entre el barroco y el rococó? A ¿Me ver, suenan igual? Bueno, El ¿sabe rococó es el barroco con Red ¿Sabe Bull. que hay un escultor italiano, que es el italiano, ¿cómo se llama? El que hizo la catedral en Roma. Que él justamente empieza con... Pedro, San Pedro. Brunelleschi, No, es como... ya me viene. él es del Renacimiento. Y entonces en lo que se caracteriza digamos, el rococó, el barroco, es que hay una perla que es regular y hay una perla que es irregular. Y de ahí parte la idea de no hacer en simetría, porque las cosas como que en simetría se duplican, ¿no es cierto?, de lado a lado, Sino en balanza. sino al contrario, o sea, como se van creando nuevos espacios, en cada espacio se crea otro distinto, y eso va recargándose y va volviéndose lo que es la catedral, digamos, la compañía. La compañía. Entonces tienes todo mezclado, todo forma mezclada y en armonía. Pero además de eso, el barroco implica esta ruptura para los europeos. ¿Por qué? Porque de repente empieza a llegar toda esta información, todos estos productos, todas estas cosas increíbles del nuevo mundo hacia allá. O sea, no solo a nosotros nos llegan unos europeos, digamos, al mundo nativo americano que había aquí, no solo le llegan unos seres barbados y caballos, etcétera, Sino y también cosas al que revés. al revés también. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una inflación semiótica, como dice Bifo Berardi. Inflación semiótica quiere decir que no hay palabras para poder describir lo que venía, que es una piña. Además, gente que fue llevada ya para ser exhibida, ¿no? O sea, era un momento de ruptura completa. Claro, un poco a partir de eso es que se desarrolla después el concepto del etos barroco, que es más sociológico que estético, ¿no? Y que va a eso. Nosotros los latinos tenemos esa tendencia a no tener espacios vacíos, a tener todo con el wiji, la cosita. En la sala de la casa tienes los cojines de la todo Liga hecho de del queco. Barcelona y del Bob Esponja, y atrás tienes 3 lámparas con 4 cosas. Mete cosas.
Porque es una dijiste? ruptura. ¿Inflación qué dijiste? Semiótica. Ya. Inflamación de la ciática. Esto era. Esto era el año 98 y llegas con esta inflación al Ecuador, vos, porque también pasa eso con todo este mundo de conocimiento, y te topas con el feriado bancario, te topas con el primer levantamiento indígena antes en la época de Rodrigo Borges en el 90. O sea, estamos en una época compleja con el Álvaro, con el Jaime estuvimos en el tema de los bancos, y vos, yo me acuerdo clarito esta exposición, que era Las Valientes. Valientes hombres de mi patria. Valientes hombres de mi patria. Sí. ¿Cómo nace eso? 97. Yo llegué en el 96 acá y entonces quería hacer una exposición. Cargada de esta inflación, ¿no? Bueno, sí. Ya, exacto. Bueno, porque pasé muchos años en San Francisco, donde realmente en inglés se dice coming of age. Entonces, donde maduro como persona, como mujer. Y entonces llego acá, tengo 2 hijos chiquitos, pero también soy artista a tiempo completo, robándoles el tiempo a los hijos, obviamente. Y voy donde la Betty Wappenstein a pedir una exposición. ¿Qué era Entonces, ¿qué galería La es? galería. La La galería. galería, sí, que era la galería. La galería. Entonces la Betty, que me conocía desde hace mucho tiempo, porque yo era muy amiga del Daniel, del hijo, me dice, bueno, preséntame una propuesta. Entonces yo trabajé en la propuesta, trabajé así como muy disciplinadamente en hacer una propuesta, hice unos bocetos. Lo que yo quería es hacer una serie de instalaciones y objetos, porque eso es lo que yo hacía en esa época. Yo no empecé a pintar desde el principio y después me gradué a la instalación y el objeto. Al revés. Yo empecé con objeto e instalación y después me fui a pintar. Entonces, en esa época hice todos estos objetos. Y claro, pasó un poco desapercibida esa exhibición. ¿Qué querías vos demostrar? ¿Qué eran estas valientes hombres? Valientes hombres de mi patria, parte de esta frase célebre de Abdal Abu Karam, que decía, valientes hombres de mi patria. Y un día mi hija, que era chiquita, me dice, ella también recién llegada acá, me dice, ma, ¿por qué aquí solo hablan de los hombres? ¿Por qué nunca hablan de las mujeres? O sea, ¿y por qué no dicen? Esto no era pregunta de ella, pero dijo, ¿por qué solo hablan de los hombres? Entonces yo empecé a darme cuenta que era verdad. Entonces se hablaba del hombre, como para englobar todo. Y no englobabas todo, no englobas todo cuando hablas del hombre. Y todavía, o sea, ayer justo corregía una tesis de maestría de una alumna mía que habla del hombre. Le digo, no hablamos del hombre, hablamos del ser humano. Pero puede sonar como estrambótico ahora para mí, que una persona diga el hombre y crea que engloba todo es absolutamente inaceptable. ¿Por eso es que se consideró esta obra como una de las primeras muestras del feminismo en el Ecuador? Sí. ¿Hubo Pero crítica? ¿Cómo? No. ¿Qué pasó? Aquí casi no hay crítica, ¿no? Muy poco. A menos que vengan los grupos a pedir que se prohíba por herejes. Exacto, la curia. No, Sí, eso te digo que no pero pasaba. no, En este tiempo no. de bastante libertad. ¿Qué nos tienes para este programa? Me decía, La verdad no sé. con luz y sin luz. Me encantaría saberlo. Me encantaría saberlo. Cuéntanos un poco ahí. Una música Valiente, preferida. valiente mujer Tal vez de mi hablemos patria. un poco más después de Tengo la canción. ¿No tienes algo como, oh Dios mío, dame luz, una cosa así? Chuta, es que Dios mío. cuando yo pensaba en el tema sobre la mujer en el arte y sobre la representación y todo esto, llegué a un punto en el que otra vez, como mujer negra, no me he sentido lo suficientemente representada desde quien hace el arte, pero en cambio la imagen de la negrita con el turbante, que hasta se la vende en Supermaxi en masa y todo esto, es algo que he visto un montón. O sea, siempre se habla de la estética de la mujer negra, de lo folclorizado y de lo bonito que puede llegar a ser al ojo,
pero no se habla de las realidades de estas mujeres. Se habla de que ellas llegan a ser las musas, pero no se habla de lo que la musa tiene que vivir para que inspire a. Entonces, creo que también, y también hablar un poco de esto del feminismo y por qué no soy feminista. Dentro de los manejos y los ejes de poder y un montón de cosas, me doy cuenta que como mujer negra no me siento representada en el feminismo actual. No me siento representada en estas movilizaciones gigantescas de mujeres que buscan beneficios para mujeres que se parecen a ellas, más no para mujeres diferentes. Entonces, nada, creo que el seguir hablando de las realidades de estas mujeres diferentes, de estas realidades que se repiten de esquina a esquina, más sin embargo son secretos a voces, me parece sumamente importante hablarlas también desde el arte. Y ahí vamos desde tu arte. Veamos qué nos cuentas. Once again se me revienta la cabeza. Estoy viviendo una realidad que poco a poco aprieta. A este guión parece que le sobran letras. Yo no entiendo cómo se supone que todos me entiendan. Cuando yo era niña no firmé para ese contrato. Me vendieron sueños, no este trip barato. Y si es que me preguntan qué es lo que me está pasando, pasa que aquí nada pasa y nada está cambiando. La política pública protege a lo privado saca plata con sudor de proletario. Ese proletario con un ínfimo salario, sin agua y sin luz, ¿cómo pasa? Está pasando. ¿Cómo que lo está pasando? Sin agua y sin luz, como en un cuento mal contado. Here. Oh, oh, oh. No podemos repetir de nuevo la lección. Yo sí tengo en la memoria la palabra corrupción. Me niego a repetir la historia que ya nos marcó. Solo el pueblo salva el pueblo y no creemos en cartón. No podemos repetir de nuevo la lección. Yo sí tengo en la memoria la palabra corrupción. Me niego a repetir la historia que nos marcó. No creemos en presidente de cartón. Así quisiera yo inspirarme en las madrugadas, Dios mío. Sin luz. Contarás cómo es que a esa hora llega la luz. A esa hora llega. Hermoso. Gracias. Entonces ha pasado los años y resulta que, Ana, ¿probaste la ayahuasca? O yagué. No importa todo lo que digas aquí, será usado en tu contra. Yo sé. ¿Lo hiciste? Sí. ¿En qué año, en qué condiciones y con quién? A ver, en el 2014 éramos parte de la Secretaría de Cultura. Una de las asesoras de la Secretaría de Cultura nos presenta a un consultor, entre comillas, y él dice que para hacer la consultoría nosotros tenemos que tomar el yagé con los taitacionas. Nosotros, digo, los 5 que éramos parte de este equipo, todos artistas o del ramo cultural, nos pareció súper interesante. Dijimos, bueno, listo. Entonces, la primera vez que tomé el yagé fue con los taitacionas. ¿En territorio Siona? No, aquí en Quito, en Tumbaco, y después me fui un par de veces al Putumayo. ¿Y le conociste ahí a Ramón Piaguaje? No, conocí a otros Piaguaje, pero no le conocí a Ramón. Es familia de Piaguajes, sí. claro. Conozco la obra de Ramón Piaguaje, que me encanta. Yo fui compañera de colegio de su hija, de la Sandrita. Saludos, Sandrita. Sandrita Piaguaje. Oye, y con Yagé, ¿tú podías ver la misma realidad que muestra Piaguaje en su obra? ¿Tiene alguna relación? ¿Genera algún contacto, vínculo? No, Ramón Piaguaje no muestra una obra así psicodélica para nada. Es la selva. Tú puedes estudiar biología. La selva es psicodélica. Increíble. A ver la pregunta, entonces, tu primera experiencia con yagé o ayahuasca fue en Tumbaco.
La segunda ya fue en territorio Siona. ¿Hubo diferencias? ¿Es diferente hacerlo en Tumbaco que allá? Sí, claro. Claro. O sea, en la primera vez tuviste una pseudo experiencia. Un bolón en Esmeraldas y comerse uno aquí en la ciudad. Obviamente va a haber diferencia. Bolón de maicena, te dan aquí, es terrible, mijita, ¿De si te contara. maicena? Le agregan la De maíz maicena. sabrosa. Sí. Ana, pero la una le complementó a la otra. ¿Cómo eso comienza Sí, a influir en sí, tu sí. intelectualidad? ¿Y cómo comienzas ahora otra vez a generar todo este tema tan bueno. confuso, con palabras tan difíciles que expresas en tus dossiers? Bueno, yo antes, en el 2013, hice este cuerpo de esta serie que se llamó Masivas concentraciones explosivas de flores atacan a la galaxia gris. Qué espectacular. Me encanta la Entonces, especificidad sí. del título. Amo. Entonces era toda esta exploración así como entre psicodélica y vegetal, o sea, cosas así, muy poco figurativo, era todo como una cosa muy de la fantasía. Y lo que yo quería hacer era justamente contrarrestar este hiperconceptualismo, esta forma de hacer arte que yo sentía que estaba pasando muy fuertemente en el Ecuador, que se iba hacia esta producción muy lógica, muy basada en esta forma de hacer mucho más, para mi manera de ver, mucho más nórdica, más alemana, más a lo Hans Hacke, que es un artista súper conceptual, que sus instalaciones parecen un consultorio, un quirófano. Para mí, o sea, yo no digo que eso es mal arte en absoluto, me parece que es muy bueno, sin embargo, no es lo que a mí me gusta, me interesa, y no me interesa explorar eso, y me parecía que era un poco peligroso que todas las miradas de lo que se consideraba contemporáneo vayan hacia eso. Es decir, contemporáneo no es necesariamente eso, no. Contemporáneo es una plétora inmensa de cosas, ¿no? Y la pintura es tremendamente contemporánea, pero tremendamente contemporánea. Entonces, eso es lo que yo trataba de poner en eso. E hice una serie de 12 o 13 obras de esa índole. Y cuando tomé por primera vez el Yagé, esas eran las pintas, porque se llaman así, las pintas que venían a mí, porque cada uno genera pintas propias, ¿no? Entonces, para mí las pintas eran eso, eran lo que hice en el Churo del 8,5. Entonces, el Churo del 8,5 lo hice en 2015 y era más o menos eso, lo que vi en esas visiones. Ahora, yo tengo una pregunta hablando de dentro de lo contemporáneo, el buen arte, el mal arte y qué es lo que sucede y cómo se percibe. Yo quisiera que tanto Jaime como tú me dieran su apreciación de qué es lo que sucede con el graffiti actualmente. Yo he tenido la conversación con varios otros artistas pictóricos y he tenido opiniones desde el graffiti no es arte porque invade espacios, rompe cosas, genera malestar, hasta opiniones como el graffiti es sumamente necesario para que el arte se vuelva asequible a la gente que no puede llegar a una galería, que no puede llegar a otras La instancias. democratización de la cultura. Exacto. ¿Qué me dicen ustedes sobre esto? Si te toca, Jaime, es que no estás hablando nada. Sí, sí. Que no, estoy fascinado oyendo. Sí, yo también. Estoy asustado por los pensamientos que tendrás, Jaime, en este momento de silencio. Me preocupa mucho. No, porque a mí me encantaría, bueno, a mí también me gusta la filosofía, pero yo no soy tan estudioso como para, digamos, nombrar cosas que me encantaría nombrar dentro de lo que es. Y yo también he estado leyendo mucho a los mismos. Y yo pienso que, a ver, hay dos cosas que te voy a explicar de la manera más correcta y más, digamos, porque puede herir susceptibilidades de mucha gente. Mira, por ejemplo, el arte, lo que llaman arte contemporáneo ahora, en todo el mundo, que son movimientos nuevos que desgraciadamente en los últimos años han estado ligados a las administraciones del Estado
burocratización del arte. Porque los profesores, por ejemplo, de la Facultad de Artes ya no eran los mismos de la Escuela de Bellas Artes, sino que ya podían entrar gente distinta. Habían sociólogos, historiadores, y hasta se atrevían sociólogos a dar clases de pintura, por ejemplo. O sea, ha habido todo un cambio, una transformación en los espacios de educación artística. Es decir, las escuelas de arte están ligadas al Ministerio de Cultura, están ligados a los espacios culturales donde se mueve mucho dinero. Entonces hay una distribución del Estado hacia estos organismos que son los que reparten supuestamente la plata y entonces empiezan a adueñarse de estos espacios. Y empiezan a desaparecer los otros espacios que eran los donde se aprendía cerámica, grabado, pintura, dibujo. Empiezan a desaparecer y se crean estos espacios más bien de cadenas burocráticas, que hay que pedir dinero, que hay que recibir dinero, y eso empieza a bajar mucho el nivel, digamos, de producción artística de las ciudades, y se crean estos espacios donde se crean, y el único problema que hay es que estos artistas no pueden vivir del arte, porque es un arte que no se puede vender. Y el problema es que estos, digamos, movimientos nuevos han tomado los espacios y han desaparecido los espacios anteriores, en lugar de crear nuevos espacios. Lo mismo pasa con las calles. Antes habían las plazas públicas, aquí teníamos todas las plazas hasta ahora, nuestras amigas de la Facultad de Artes hasta ahora están por suerte en todas las plazas sentadas con sus esculturas gigantes en todo lado, y eso es el espacio público. Los artistas antes trabajaban para el espacio público, siempre. Los murales, las plazas, las esculturas, los monumentos, todo era hecho por artistas. Entonces es verdad que vivimos en un mundo bastante pobre en ese sentido estético, donde los tipos que diseñan las ciudades no tienen idea de arte, no tienen ni siquiera idea de que hay artistas. Entonces es una pena que haya llegado a través de esta manera, que el grafiti era una protesta, era una denuncia. Los grafitis son denuncias en las paredes. Y de ahí se va pasando y todavía sigue siendo denuncia. No es arte para mí, sigue siendo denuncia. Ya. ¿Puedo yo? Por prueba, sí, a toda velocidad. Por favor. Bueno, yo sí considero que el patrimonio es un patrimonio vivo. El patrimonio lo hacen hablar las sociedades, los muros, los adoquines, todo viven a través de lo que habla la gente, los artistas, las artistas, les artistas urbanos. Yo amo el arte urbano. Me dice la Mafo López, que es una También la conozco, curadora, excelente. Curadora de arte urbano, con un doctorado en arte urbano. Ella dice que yo soy el eslabón perdido entre el arte urbano y el arte contemporáneo. Pero yo amo el arte urbano y considero que es tremendamente necesario. A mí me fascina ver especialmente las cosas que son maravillosas de ver. Ahora en Cuenca acabo de ver cosas fantásticas, inclusive poesía. Hay un artista que está colaborando con Juliana Ortiz Ruano. Hey, un saludo a la Yuli, por favor, lean los libros de la Yuli, son excelentes. Maravillosos. Y entonces están sus poemas y uno de los paste up de uno de esos artistas. Entonces, considero que es una expresión del arte contemporáneo importantísima. O sea, parte de lo que está sucediendo últimamente con el Estado es que el Estado se dio cuenta de cuánta gente de verdad le presta atención a este tipo de expresiones urbanas, al graffiti, inclusive cuántos jóvenes llegan a arriesgar su propia vida para treparse en lugares donde la policía no los va a agarrar o cosas así. Entonces ya se han empezado a dar desde hace un tiempo esta incursión del arte urbano dentro de lo que se contempla que va a suceder en los barrios y en los espacios y todo esto. Entonces ya vemos murales de la Tuflay o de la Conce de Caro en espacios sumamente importantes, pero sí creo que es bastante necesario esta irrupción. Yo sí creo que es necesario el romper estos espacios, inclusive para decir no hay espacio.
Creo que es sumamente importante la expresión totalmente urbana de qué es lo que está pasando con los colores que estamos viendo, con las formas distorsionadas o las formas reales o lo irreal o lo que pueda pasar. Creo que es sumamente importante porque si es que muchos de nosotros no tenemos el acceso a esta escuela de arte, si es que muchos de nosotros no tenemos el acceso a los crayones y la pared en blanco, tendremos el acceso al pedazo de carbón y a la esquina de la casa de la vecina. Tenemos el acceso al baño del colegio. Al locker. Exacto. Y si a la vecina le molesta, mejor. Exacto. Y también dentro de esto creo que las mujeres... A veces hasta la espalda de la vecina. A veces hasta la espalda de la vecina. Y creo que también las mujeres hemos estado haciendo una marca sumamente fuerte en el espacio del arte urbano. Sí. Específicamente está Lady Pink, que Lady Pink es una de las grafiteras más reconocidas en Nueva York y en el mundo y es ecuatoriana. Es maravilloso. Exactamente. Entonces, el que ahora se desarrolla en festivales como el de Tonarte y que se hagan todo este tipo de cosas, creo que sí es importante para que estos artistas puedan vivir de su arte. Para terminar, ¿ustedes viven del arte? ¿Pueden vivir del arte? Yo considero que sí, porque para mí vivir del arte es hacer todo lo que hago, pero hago un montón de cosas. Tal vez no es que te dedicas solo a estar en tu taller, pero tal vez eso es lo que sería lo ideal, pero no muchas veces es posible, ¿no? Pero yo sí considero que vivo del arte. ¿Tú, Jaime, vives del arte? Sí, justamente tú hablaste de los retratos. Por ejemplo, yo hago retratos para llenar un poco el mes, porque toca trabajar. Y entonces, cuando hay la posibilidad de hacer un retrato, de que alguien que te hace una comanda, como si es un pedido. Entonces, eso funciona muy bien. Después hay otras cosas. Yo también doy clases a veces. Y la otra cosa, la más importante para tener una vida, digamos, entera en el sentido económico, es tener una vida modesta. Y yo creo que en eso lo que más se caracteriza, digamos, mi vida es que en realidad no necesito tantas cosas. Entonces tengo a veces mucho con lo poco que se puede conseguir, digamos. A mí me gustaría hacer mucho más cosas con el dinero. Y por eso ahora estoy buscando justamente trabajar más para poder hacer, qué sé yo, centros como este que estamos ahora, para poder servir de otra manera, ¿no es cierto? No solamente pintando. Claro que sí. Yo sí vivo de la música. Bien pueda como sea, pero vivo de la música. Y nos toca a todos un poco. Y yo no de la cine. literatura. Les agradezco infinitamente por haber atendido a este podcast, que yo creo que es muy útil para la gente que no sabemos un montón de cosas sobre el arte y sobre Lana y sobre Jaime. Y evidentemente la habla, como siempre, me sorprende. Gracias, Álvaro, gracias a todos y nos vemos el próximo viernes, 6 de la tarde en Radio Pichincha y en todas las redes. Un abrazo grande a todos y muchas gracias. Hasta entonces.